que siempre es muy difícil un atentado como el que ocurrió en la última jornada en Niza y que dejó más de 80 fallecidos, porque ayer intentábamos hacerlo y también con un analista internacional, pero siempre es muy duro, es muy doloroso y bueno, en los siguientes días se van conociendo más antecedentes. Exactamente. Y bueno, aquí tenemos varios detalles para poder entender esta, entre comillas, estrategia terrorista, que sin duda es un atentado terrorista a esta altura, pese a que ningún grupo se lo haya atribuido todavía, ¿no? Claro, es como le llaman de pronto un lobo solitario. Lobo solitario. Que es un tipo que accede por su propia vocación, digamos, a propósito del llamado de ciertos grupos y accede a realizar esto. Había, qué sé yo, arrendado el vehículo, el camión el día lunes y así. Sí, pero bueno, claro, un hecho lamentable. ¿Para qué decir? O sea, hemos visto hoy día y anoche las fotografías, la gráfica del lugar, una situación devastadora y que necesitamos comprender de alguna forma. Uno no tiene idea de la cantidad de teje y maneje que hay atrás de esta cuestión y sobre todo si es la sospecha del lobo solitario, como lo dices tú. Así que veamos los detalles de esto. Un atentado terrorista en Niza ha dejado al menos 84 muertos ya a estas alturas. Ayer quedamos nosotros en 65, algo así, era una cifra que iba en aumento. Más de 70 ya, claro. Claro. Y más de un centenar de heridos, 18 de ellos en estado crítico. El ataque se produjo cuando un camión atropelló a una multitud que se encontraba viendo los fuegos artificiales del 14 de julio. Bueno, lo terrible además es que los testigos dicen que esto, cuando terminó el evento de los fuegos artificiales, la gente, este camión estaba esperando hacía horas en la zona aledaña al lugar donde estaba concentrada la mayor cantidad de público, que estaban en la playa mirando. Se terminó el carnaval de los fuegos, empezaron a salir hacia la calle y ahí el camión se tira zigzagueando y cruza durante 2 kilómetros. Exacto. A la multitud. 2 kilómetros a velocidad. A una velocidad de 50 kilómetros por hora. O sea, debe haber sido, Lucho, el infierno. No, terrible. El infierno ese esto lugar. Es en el paseo marítimo de la ciudad, es como si estuviéramos en La Serena, en la Avenida del Mar. Exactamente. Claro, en la Avenida Perú, o sea, junto a la costa, viendo los fuegos artificiales. Y entonces pasa, claro, este camión zigzagueando y lo que señala, o sea, yo no quería ver ni un video, porque está todo disponible en redes sociales. No, sí. Incluso hay una campaña que dice no traspases y no retuitees, no reenvíes fotografías ni videos en respeto, en definitiva, a las víctimas. Son seres humanos. En respeto por una parte y en otra en coartar la efectividad del ataque terrorista en sí mismo. Exacto. Es de alguna manera cuando entran esos espontáneos a los estadios y la FIFA tiene orden de el que esté switchando la dirección de ese partido de fútbol, inmediatamente cambian la cámara y el foco hacia otro lado. No mostrar a esos tipos para no alentarlos. Exactamente. A que otros en el mundo se metan porque finalmente son reducidos y no tienen ni una gracia. Y en definitiva eso puede poner en riesgo a los propios protagonistas, que son los deportistas. Exactamente. Bueno, este camión también era un camión de 19 toneladas y durante... de 19 toneladas con el que se llevó a cabo la masacre y fue alquilado hace varios días en Saint-Laurent-du-Var, en el departamento de los Alpes Marítimos, apenas a 16 kilómetros de Niza. Como informa Liberación, el autor del ataque, que tenía antecedentes policiales, solo necesitó un permiso de vehículos pesados, una tarjeta de conductor, un cheque de 2.000 euros de fianza y el pago previo del alquiler, así como facilitar su identidad y dirección. O sea, es un poco como la balacera en Estados Unidos, la misma accesibilidad que se tenía a los rifles y a las armas. Claro, cualquiera podía arrendar ese camión. Claro, pero ocurre también lo mismo que sucedió en las Torres Gemelas. Nadie esperaba que el atentado se llevara a cabo con aviones, esperaban misiles, cualquier cosa. El mundo tiene que estar muy preparado ahora, los especialistas, las policías, porque claro, estaban todos con estado de alerta, se mantenían, incluso después de la Eurocopa, que se sentían muy aliviados, que no había generado ninguna situación especial o de peligro o de riesgo. Y por este 14 de julio también el presidente Hollande en París, Francia, con el inicio de esta festividad de 14 de julio, había un rigor de policía y de militares atentos, pero clave. Y por la fecha,
pero no se esperaban un camión. Absolutamente no. Como el 2001 no esperaban que un avión chocara contra las Torres Gemelas. Jamás lo hubieran esperado. Tienen que estar muy Ahora, atentos. el estado de sitio en Francia se levantaba dentro de poco, entiendo, y se prorrogó por 3 meses más. Y con las medidas que van a empezar a tomar ahora, quién sabe qué extremo van a tener y cómo se detecta y se maneja esa delgada línea roja que está entre la policización, o sea, el hecho de policiar una ciudad, un claro, país un estado entero, así, con un ultrapolicial, con una extrema vigilancia, con extremos recursos dispuestos a la vigilancia, y hasta dónde entonces se llega respetando la vida libre de los ciudadanos civiles, que cómo no perturbarla es realmente el objetivo de este tipo de atentado, devastador y muy profundo en ese sentido. ¿Cómo puede afectar esto, por ejemplo, la vida cotidiana de los franceses o el turismo, por ejemplo? Recordemos el 2001, después de los ataques a Torres Gemelas, había que llegar ya no 1 o 2, sino que 3 horas antes del aeropuerto. Exacto. Tú llegabas a Estados Unidos, te hacían sacarte los zapatos, por cualquier cosa te llevaban para un lado. Tenía ahí un mondadiente en el bolsillo. No, era cualquier cosa. Recordemos el chileno que dijo permiso bomba y se metió en un lío. Sí, pues. Prácticamente lo llevan a Guantánamo por hacer un chiste tonto, pero un chiste finalmente. Entonces, la sensibilidad del horno no estaba para bollos. Y ahora, ¿cómo va a generar esto? Ahora, por ejemplo, los que en algún minuto idealizamos con el hecho de ir a turistear a Francia o a Europa, yo no lo he hecho aún. Digo aún porque albergo la esperanza como chileno del mundo en algún minuto hacerlo. Todo se va a hacer más complejo. Pero por supuesto, y además que este pavor, esta paranoia que genera el terrorismo y este tipo de atentados, se globaliza inmediatamente. O sea, en París ocurre el atentado, pero Estados Unidos inmediatamente se pone en alerta roja, Londres, Berlín. Exacto. Puede rebotar para cualquier parte, una incertidumbre. Es un tipo como la guerra de guerrillas, ¿no? Exacto. Es como en el Vietnam, que los gringos, los Marines, se quejaban de que no sabían quién era el enemigo ni dónde estaba nunca. Entonces se genera también esta paranoia, esta situación social de tremenda crisis, de tremendo temor, miedo, restricción, y la cosa puede ir de mal en peor, así como estamos viendo cada día de este año que está transcurriendo. Bueno, esperamos con fe que todo sea mejor, por eso vamos a escuchar a Fernando Milagros con Otra Vida. En Enradiados, porque somos como tú, somos la clave. Recuerda que es viernes.